Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les traigo una obra bastante interesante. Esta obra es un himno a la paternidad. Nos va a resaltar los valores de los lazos familiares que se crean artificialmente y que muchas veces son mucho más poderosos que los lazos de sangre. Se trata de la obra Silas Marner de George Eliot, el seudónimo de la escritora Mary Ann Evans. Este drama de pueblo que se nos presenta me parece que tiene un carácter universal, porque va a tratarnos de un tema perdurable, de un tema memorable como es la paternidad. Y acá no una paternidad producto de los lazos de sangre, sino de la adopción. Me parece que esta obra resalta mucho más ese carácter bondadoso que se encuentra en las personas. Y lo hace a través de una técnica literaria muy bien lograda. El arte de la escritora es muy poderoso. Aquí todos los personajes son complejos. Todos los personajes tienen sus rasgos tanto buenos como malos, lo cual lo hace todavía mucho más real y mucho más creíble. Nos va a contar el drama del migrante, de por qué cambió de ciudad. Posteriormente también nos va a presentar los dramas de un señor feudal, ya un poco más en decadencia, pero que tiene sus propios dilemas. Y finalmente nos va a mostrar cómo todas estas historias se entrelazan en la víctima inocente que los va a unir, que va a mostrarnos todo ese entramado de los dilemas y de los sentimientos que se van a crear. Normalmente en las obras trato de anticiparme y tratar de imaginar o adivinar qué es lo que va a pasar. Pero acá los giros me sorprendieron de grata manera en muchas situaciones. No porque me parecieran increíbles, sino porque la forma de narrarlos de la escritora los velaba de una manera que te van cebando, te van entreteniendo y luego, sin darte cuenta, te expone los resultados. De verdad es una escritora de gran habilidad. Y la escritora es muy hábil porque nos va a presentar los rasgos específicos de la sociedad. Al hacer esas descripciones, precisamente nos va a mostrar ese cambio que se da en el pueblo con la revolución industrial. Así como lo veíamos en la revolución industrial de Mijailov, aquí se nos va a presentar en el ejemplo de este pueblo cómo se da esa transformación, cómo alguna gente, en este caso el migrante, va a verse obligado a mudarse de ciudad por las labores, por el capitalismo, así como los señores feudales, y posteriormente cuando visita otra ciudad va a encontrar los enormes cambios. Veámoslo acá. Estaban en una entrada frente a una gran fábrica, de la que brotaban hombres y mujeres para la comida del mediodía. «Padre», dijo Epi, haciéndolo del brazo, «¿qué te pasa?» «Se acabó, niña», dijo al fin, con una fuerte agitación. «El patio del farol se acabó. Tenía que estar aquí, porque esa es la casa con la ventana saliente. Lo sé, es la misma, pero hicieron esta entrada nueva. Y mira esa fábrica tan grande. Todo se acabó, la capilla y todo». Me gusta que a través de esta escena él nos va a mostrar ese asombro y esa nostalgia que se dan con esas transformaciones tan grandes como fueron las de la revolución industrial, donde cambiaron los pueblos o el artesanado por la fábrica y por las ciudades, porque ese crecimiento grande va a transformar las ciudades. A modo de digresiones, voy a compartir con ustedes algunos aspectos relevantes que me parecieron interesantes encontrar en esta obra, como la relación que hay con temporada de huracanes en la presencia de los brujas o los brujos o los curanderos que existen en los pueblos. Aquí se ve esa relación bastante estrecha. También encuentro la relación que hay entre la belleza y los médicos. Así como la veíamos en El barbero de Sevilla de Beaumarchais, aquí se nos presenta esta relación eterna que siempre va a estar presente. Están hablando con el doctor y se menciona lo siguiente. «Nunca tenemos queja contra nuestros pacientes», dijo el señor Kimball, «excepto cuando nos abandonan, y entonces, como podrá darse cuenta, ya no tenemos la oportunidad de recetarlos». «Ah, señorita Nancy», continuó, brincando de pronto al lado de Nancy, «¿no se olvidará de su promesa? Prometió que me reservaría un baile, usted sabe». En esta sencilla escena se nos presenta la relación de los médicos con sus pacientes y cómo esta profesión es difícil que se les critique porque cuando fallan, el paciente ya no se puede quejar. Pero también resalto que en esta escena está con Nancy
la presencia de la belleza femenina, tal cual como se nos presentaba en la obra de Beaumarchais. O también la gran enseñanza que nos presenta el libro, porque al modo de las enseñanzas budistas que presentan con una historia que todo pasa para bien, aquí en la historia de Silas Marner se nos resalta eso mismo, que cosas que aparentemente son malas resultan siendo muy buenas. El del ejemplo budista es que un joven estaba cazando y accidentalmente se disparó en una pierna, quedando seriamente lesionado, cojo. Todo eso se vio como una tragedia inconmensurable, porque este joven tuvo que convivir con su incapacidad, con su cojera. Pero con el tiempo en el reino estalló una gran guerra, pero debido a su cojera no pudo participar en ella y por tanto se salvó de la tragedia. Algo así similar se nos presenta acá, en donde algunas cosas que aparentemente son malas, como pueden ser el robo de nuestras pertenencias, nos va a hacer más fuertes y a la final va a resultar como un bien, porque de ese obstáculo vamos a salir renovados, vamos a salir mejores. En el caso de esta obra, cuando este avaro pierde su dinero, posteriormente va a descubrir cómo afloran en él otros sentimientos mucho más altruistas y va a adoptar a una niña. Y me gusta mucho este cambio, este giro, porque a diferencia de las historias que se nos muestran en Balzac, por ejemplo con Papá Goriot, donde las historias trágicas son el pan de cada día y se pueden constatar fácilmente en cómo se ven en el mundo varios padres abandonados, acá se nos presenta de forma diferente. Acá se nos va a presentar en cómo estos lazos familiares creados con la adopción son mucho más fuertes. Y para mí no son, como se les critican, una historia de hadas, sino que lo encuentro en varios conocidos, varios padres que adoptaron a sus hijos y los aman profundamente. Asimismo, los hijos o hijas que son adoptados aman entrañablemente a sus padres adoptivos. La crítica que se les hace de que es un cuento de hadas, para mí es totalmente infundada. Así como lo veíamos también en la historia moralizante de un muchacho de buen temple, de Johnson, me parece que esto no es inverosímil. Que no lo conozcamos tan a menudo no quiere decir que sea inverosímil. De hecho, acá en la obra me gusta cómo la técnica narrativa de George Eliot nos lo presenta, así en este pasaje. El lapso de tiempo durante el cual no ha ocurrido un suceso determinado es, dentro de la lógica del hábito, invocado constantemente como una razón para que el acontecimiento no se produzca nunca, incluso cuando este lapso de tiempo es precisamente la condición adicional que hace inminente el suceso. Un hombre nos dice, durante 40 años ha trabajado en una mina sin sufrir ningún accidente, como razón por la cual no debe sentir aprensión ante el peligro, aunque el techo esté empezando a hundirse. Y puede observarse con frecuencia que mientras más viejo se hace un hombre, más difícil le resulta preservar una concepción efectiva de su propia muerte. La influencia del hábito era necesariamente fuerte en un hombre que llevaba una vida tan monótona como la de Marner. Me gusta que el autor aquí logra mostrar y anticiparse a una crítica, como lo hacía Pirandello o Beaumarchais, al mostrar que porque algo no se dé tan regularmente, no quiere decir que no sea verosímil. Y aquí está enlazado con el personaje Silas Marner, con sus hábitos. Me parece esto encomiable. Pero antes de entrar en materia, siguiendo un poco con las digresiones, antes de mostrar todo el desarrollo de la historia, quisiera nada más resaltar algunas de las técnicas de la escritora, que de verdad hacen que esta obra sea muy entretenida y muy poderosa. Por ejemplo, en cómo logra describir todos los personajes a la par que en el desarrollo de la obra, y haciendo que estos personajes sean de una complejidad que los hace atrayentes, que los hace entrañables. Todos los personajes aquí son profundos y entrañables, son muy queridos. Veamos solamente esta pequeña descripción. Sentía cierto temor de esta esposa amable que lo miraba a la cara para adivinar sus deseos. Le parecía imposible contarle alguna vez la verdad sobre Epi. Nunca se recuperaría de la repulsión que le causaría esta historia de su primer matrimonio al revelársela ahora, tras habérsela ocultado durante tanto tiempo. Y la niña también sería motivo de repulsión. El solo verla le resultaría doloroso. El choque para el orgullo y la ingenuidad de Nancy sería excesivo, dada su delicada constitución.
y como se había casado con ella guardando este secreto en su corazón, allí debía quedarse para siempre. Me gusta mucho cómo la escritora logra mostrar el perfil del personaje, el drama, porque muchos dramas se nos presentan por nuestros mismos sentimientos, por nuestro mismo carácter, por nuestro orgullo. Y todo eso aquí se ve desenvuelto, aunque al final también nos muestra que los personajes, así como las personas, somos complejos. Y lo que pudimos haber pensado hace mucho tiempo no quiere decir que lo sigamos pensando en la actualidad. También mudamos, cambiamos, nos transformamos. Esto hace que la obra sea de verdad muy profunda y que los personajes sean entrañables. De verdad que es una obra conmovedora hasta las lágrimas. Sé que hay una película y voy a verla a ver si logra transmitir todos esos sentimientos, pero de verdad es una de las pocas obras que me ha conmovido hasta las lágrimas, hasta formársele a uno un nudo en la garganta a medida que leemos el desarrollo de la historia. Otro punto de esta pequeña digresión que quisiera resaltar es la técnica de narración que ella usa, porque la historia es en tercera persona de un narrador que parece ser omnisciente porque conoce muy bien los detalles y pensamientos de los personajes. Pero como veremos en este pasaje, algunas veces ese narrador parece ser más un testigo, alguien que los ve de cerca. Pero toda esa técnica narrativa donde se nos presenta ese relato externo, al confundirnos o al dejarnos velado si se trata de omnisciente o solo un testigo, hace que la obra gane en credibilidad, que para nosotros sea algo contado por un conocido que presenció o escuchó esa historia de viva voz. Para resaltar aún más las técnicas narrativas que usa la autora, quisiera compartir aquí cómo ella nos anima a ser pacientes y también a ser testigos de cómo los sentimientos van surgiendo en nosotros mismos casi sin darnos cuenta. Esto me parece que describe la realidad de una forma bastante poética, de una forma imperecedera. Veámoslo acá en cómo la paciencia hace que vayan surgiendo cosas como de la nada. Nuestra conciencia no suele registrar el inicio de algo que está empezando a crecer dentro de nosotros, como tampoco lo hace con lo de fuera. La savia ha tenido que circular muchas veces antes de que hayamos visto el menor signo del capullo. Y con este sencillo pasaje, ella nos anima a ser pacientes. Y también a nosotros como lectores nos va mostrando el ejemplo de cómo una obra que puede ser muy grande o puede ser voluminosa, está escrita así para permitirnos darnos el tiempo que se vayan gestando cosas, que como esa savia que ella presenta, vaya irrigando nuestra conciencia hasta finalmente volverse indispensable en la historia. Esto me parece que aplica para muchas obras, por eso la resalto aquí. Ahora sí, entrando en materia, quiero resaltar los aspectos fundamentales de esta obra, que le dan ese himno a la paternidad, que a diferencia del Balzac de Papá Goriot, aquí vamos a encontrar como esos lazos son casi que inquebrantables, porque la hija adoptiva va, a pesar de saber que su padre no es su padre biológico, no va a disminuir en nada el amor y el cariño que siente por él. Algo que también me recuerda a Po de Kung Fu Panda, solamente para mostrar la parte de Disney, pero que esos lazos son tan fuertes que son imperecederos y emotivos. Y que tal vez por ese rasgo se le critica que sea una historia de hadas, pero para mí no lo es. Podría parecerlo porque no estamos acostumbrados a que alguien en este mundo capitalista se encargue de otro ser sin un beneficio. Únicamente por altruismo es poco lo que se ve, pero se ve. Conozco muchas historias así, como la que se nos presenta acá, de un padre que se encarga de una niña. Estaban interesadas por igual en preguntarse cómo un hombre solo podía arreglárselas con una niña de 2 años en sus manos. Y estaban igualmente dispuestas a dar consejos, las ejemplares diciéndole lo que debía hacer y las perezosas recalcándole lo que nunca podría hacer. Me gusta mucho esto porque de los padres solteros que he conocido se les remarcan estas dos cosas. Algunas otras mujeres que los ayudan y los animan, y también otras personas que les resaltan todo lo que van a tener que sacrificar, dejar de salir, dejar de hacer vida social por encargarse de la educación de esa infante. Eso hace que esta obra
sea tan universal que todavía en la actualidad se presenta. Y creo que esta obra, en todo su sentir emotivo, se nos presenta también toda su actividad moralizante y todo su mensaje, toda su esperanza hacia la humanidad en este sencillo pasaje. Dice así: en otros tiempos había ángeles que llegaban y tomaban de la mano a los hombres y se los llevaban lejos de la ciudad que iba a ser destruida. Pero todavía hay hombres a quienes se aleja de la inminente destrucción. Una mano se pone en la suya y los lleva dulcemente a una tierra sosegada y brillante, de tal modo que no tienen ya que mirar hacia atrás. Y esa mano puede ser la de un niño. Qué palabras tan potentes para mostrar que esos infantes son unos ángeles que llegan a nuestras vidas para hacernos mejores, para salvarnos. Y aquí se nos presenta cómo se salvó Silas Marner a través de esa actividad altruista de encargarse de esa niña. De verdad que esta historia es emotiva en demasía y es evocadora. Les va a crear, estoy seguro que les va a crear un nudo en la garganta. De verdad que el himno a la paternidad que aquí se nos presenta es inigualable. Quisiera resaltarlo a través de esta escena. Entonces, Señor, respondió con un acento de amargura que había estado callado en él desde el día memorable en que habían perecido sus esperanzas juveniles. Entonces, Señor, ¿por qué no lo dijo hace 16 años y no la reclamó antes de que yo empezara a quererla? En lugar de venir a quitármela ahora, cuando más le valiera arrancarme el corazón. Dios me la dio porque usted le volvió la espalda y él la tiene por mía. Usted no tiene derecho a ella. Cuando un hombre le cierra su puerta a un beneficio, este es de quien lo acoja. Lo sé, Marner, hice mal. Me he arrepentido de mi conducta en ese asunto, dijo Geoffrey, quien no pudo evitar sentir el filo de las palabras de Marner. Me alegra oírlo, señor, dijo Marner con creciente excitación. Pero el arrepentimiento no cambia lo que ha pasado durante 16 años. Que usted venga ahora y diga, soy su padre, no cambia los sentimientos que llevamos dentro de nosotros. Es a mí a quien ha estado llamando padre desde que aprendió a decir la palabra. ¡Wow! ¡Qué profundidad de palabras! ¡Qué profundidad de sentimientos y pensamientos lo que aquí se nos presenta! Todavía en la actualidad, cuando los hijos adoptivos buscan a sus padres, sí, ensanchan su corazón para acoger al padre que los abandonó. Pero no por eso automáticamente dejan de considerar padre a quien por 16 años estuvo al frente de ellos. Me parece que si fuera una historia de hadas, y ahí sí se les criticaría como en Disney, esta niña acogería a su nuevo padre y todas las riquezas que tiene, así como por arte de magia. Me parece todavía más profundo y todavía más complejo el evaluar los sentimientos que se presentan ante esta persona, con necesidades que a pesar de las necesidades no se va por el camino fácil de aceptar las riquezas del padre que la abandonó, sino al contrario, afrontar junto a su padre adoptivo todas las necesidades que en su vida les manifiesta. Esto sí me parece un gran dilema. Y en este pasaje pues ya se presenta todo lo que nos presenta la obra. Un padre que abandonó a su hija por las presiones sociales y el que dirán. Otro padre que la acogió en su seno. Y finalmente una vida que se nos presenta con este gran dilema. Una niña que tiene dos padres, pero que sin importar las necesidades y el dinero, se va por los sentimientos así sean artificiales que se crearon con esa adopción. Artificiales porque no son producto de la naturaleza, sino de la crianza que le dio. Por eso para mí es un himno a la paternidad, sin importar que nuestro padre sea o no de nuestra misma sangre. Es algo a resaltar. Es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que me dejen sus comentarios, que lo compartan con otros y que se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.